Amables amigos de todo el territorio y del exterior, aquí estamos nosotros una vez más con todos ustedes a través del canal 22 y el 52 de Teleimpacto para seguir desarrollando el programa de este día. Siempre nosotros con informaciones, comentarios, opiniones, deportes, noticias y todo lo que tenga que ver necesariamente para nosotros compartir con ustedes todas estas informaciones, todos estos pormenores de los acontecimientos nacionales e internacionales que se han producido. Nosotros con el interés de compartir la cotidianidad a través de la sintonía que ustedes nos dispensan con este canal, como también a través de Televisión Dominicana para todo el resto del mundo. El equipo, como siempre, reunido cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana y nosotros les damos los buenos días a Santiago Cuesta. Santiago Cuesta Curi, te decían Sandy en el play. Qué bueno. Buenos recuerdos esa palabra. Sandy. Sandy. En el play. Sí, sí. Eso está bien. Gracias, Heiji. Buenos días. Cuando alguien me llama por Sandy, ya yo sé que hay un afecto de muchos años. Sí, sí, sí. Ya ahí se junta el béisbol, el barrio. Sí. ¿Verdad? Cuando hay gente que me ha llamado, yo he ido caminando, estoy en un centro comercial. Sandy, entonces, ya yo sé que eso familiaridad. Totalmente. Sí. Y eso te llena de regocijo porque tú te estás yendo al pasado. Sí. Y uno de los tuyos te está llamando. Y uno de los míos me está llamando. Eso es verdad. Como ahora uno de los nuestros nos está llamando. Así es. Que son los amables televidentes. Correcto. Que cada mañana dan seguimiento a su espacio de siempre, su matutino primera hora. Como siempre, a primera hora le damos las gracias a Dios porque nos permite estar cada mañana con ustedes, pero sobremanera a su Hijo Jesucristo, que es nuestro hermano predilecto y que siempre está con nosotros. Pero con nosotros siempre hay muchas cosas, Genchi, y Genchi y yo siempre conversamos, antes y después, fuera de aquí. Hemos hecho una relación muy familiar, y sobre todo por ser dos jóvenes, adultos, que le damos seguimiento a la historia y que coincidimos porque también tenemos carreras afines y que nos hace posible un mayor entendimiento y de paso llevarle a ustedes una mayor reflexión en lo que es la realidad social, política y económica de nuestro país a través de su espacio Primera Hora. Yo decía temprano, conversando con Genchi, de que nuestro país prácticamente va camino a un magnicidio político. Y la gente se preguntará, ¿por qué un magnicidio político? ¿A quién han matado? Prácticamente los partidos políticos y los políticos están matando la esperanza política de un pueblo, de este país. O sea, la actitud, la forma, la conducta, las reacciones y el estilo de vida de los políticos y los partidos están camino a un magnicidio. Y digo esto por muchísimas razones. Desde la concepción de lo que es la política, la gente ha tratado, los políticos, de actuar conforme a Maquiavelo. Pero Maquiavelo fue un gran escritor que describió el comportamiento de la vida política y social de las personas. Ahora, él no lo puso en práctica. Él describió cómo era el ser humano en ese aspecto y a lo que podía ser capaz. Exactamente, porque ha habido una confusión con eso. Cuesta. Sí, porque la gente dice... No, él interpretó, pero que no era la práctica. Es Maquiavelo. Claro, no. No, señor. Claro. Maquiavelo lo que fue un interpretador de la conducta política y social de las personas en su actuación y cómo sería. Previó con anticipación qué era lo que iba a hacer el ser humano y qué era capaz de hacer en un momento determinado por tratar de lograr un objetivo, que no le importaba sobre qué base lo lograría. Ahora, quien puso en práctica todas esas enseñanzas, esas escrituras de Maquiavelo, el primero que la puso y de lo cual se ha derivado la actitud y la actuación de los políticos hoy en día, desde el siglo XIX hacia acá, es José Fouché.
porque todos conocen cómo fue la actitud de este personaje en la era de Napoleón y cómo fue que actuó aquel ministro de Interior, cómo eran sus acciones y de dónde provenía José Fouché, una persona que provenía de la iglesia y después fue perseguido por ser de la iglesia y después él perseguía a lo de la iglesia. Exactamente. O sea, como una retaliación. Como una retaliación. Correcto, sí. O sea, fíjense cómo fue el personaje que se describe en el libro que más lo describe, es el de Stefan Zweig. Esa obra maravillosa que todo político recomienda a político para tenerlo como norte en sus actuaciones. Bueno, Fouché fue considerado el tránsfuga más grande de la historia política de esa época y el cual ha sido un modelo para la historia contemporánea y la actual. Entonces, cuando uno ve la actitud que es preponderante en los políticos, uno recuerda a Fouché, a los jacobianos, cómo Fouché cambiaba en un congreso, levantaba la mano a favor de lo que él entendía que le podía proteger, no lo que convenía, sino que levantaba la mano en función de intereses personales e individuales y no colectivos. Eso es lo que dio Fouché en ese congreso en Francia y del cual todos los políticos se recomendaban uno a otro leer a José Fouché, este libro de Stefan Zweig que vemos aquí y que han dado el mundo entero y que los políticos lo han hecho como si fuera su Biblia, con el perdón de las Santas Escrituras. ¿Y qué sucede con todo esto? Y en el caso específico de la República Dominicana. Bueno, que todos tenemos que entrar en un proceso parecido a otro personaje de la historia, mucho más atrás de Fouché, que es Séneca, Antonio Gala Séneca. ¿Qué pasa con Séneca? Quien fue el mentor orientador de Nerón. El secreto de la duda. Ahí está en el político el secreto de la duda. ¿Y por qué hablamos entonces que estamos camino a un magnicidio en la política dominicana? Bueno, desde la llegada del PRD en 1961 comenzó el transfugismo en este país. Llegaron tres: Ramón Cáceres, vino Nicolás Silva y ¿cómo se llama el otro? Genchi. De la comisión del PRD. Que fue ministro de Turismo del PRD. Ángel Miolán. Ángel Miolán. Y llegaron, y después que llegó Juan Bosch, se dividieron. Después que llegó Juan Bosch, se dividieron. Nicolás Silva terminó en el Partido Reformista. Increíble. Y Ángel Miolán fue ministro de Turismo de Balaguer. Así fue la historia cuando llega después del ajusticiamiento de Trujillo. Y el transfugismo siempre ha existido en los partidos políticos. Yo recuerdo a Washington de Peña, recuerdo a Casimiro Castro, que fue víctima de una bomba, ¿cómo es que se llama esta bomba que le tiraron a Casimiro? De fósforo, que le quemó todo el... No molotov. Sí, el rostro a Casimiro. Era un gran dirigente del PRD y terminó de Balaguer. ¿De dónde provino eso, Entonces, ha sido un proceso. Pero Brea Peña terminó con Balaguer también. Y Brea Peña también. José Brea Peña. Es increíble, fue ministro de Industria y Comercio. ¿De Industria y Comercio? Entonces, tú te das cuenta cómo ha venido el país. Sin embargo, todo ese transfugismo, porque todos recordemos que Rafael Alburquerque fue expulsado del Partido de la Liberación Dominicana, terminó siendo ministro de Trabajo de Balaguer por 9 años, ininterrumpidos. Fue expulsado por Juan Bosch. ¿Y después quién fue Rafaelito Alburquerque? Señores, vicepresidente de la República del PLD,
expulsado por traidor, por Juan Bosch. Y después de la muerte de Juan Bosch, Junto a Alicia de Marmolejo y Vicente Bengoa. entonces Vicente Bengoa, Marmolejo y un grupo, Enércida Marmolejo, terminaron expulsados por traidor y fundaron partido. Y después está en el PLD con cargos. En el caso de Bengoa, ministro de Finanzas. Pero expulsaron 9 diputados por traidor, supuestamente, por levantar la mano en el proceso de modificación de la Constitución de Hipólito Mejía. Pero todo eso sucedió y no había razón para que existiera un tribunal llamado Tribunal Superior Electoral para dirimir. Los derechos de los partidos políticos eran respetados. Las decisiones de los partidos políticos eran respetadas. Todo ha cambiado después que hicieron un tribunal que determina sí o no lo que se hace en los partidos políticos. ¿Y cómo se determina en los tribunales superior electoral de la República Dominicana? Bueno, el tribunal de jueces anteriores hacía lo que decía un presidente, lo que decía el equipo del PLD, donde estaba Mariano Rodríguez y todo. Eran un alfileres de manejo de las decisiones que tomaba esa organización política. Era así que se manejaban. Fallaban a favor y en contra de quien ellos determinaban, no conforme a las leyes y a la justicia electoral. No. Ahora tenemos un Tribunal Superior Electoral haciendo lo mismo, igualito, creando cizañas y problemas dentro de los partidos políticos, no resolviendo los problemas. Entonces, ¿qué ha venido con todo esto? Bueno, que los partidos políticos y los dirigentes no se respetan ninguno. Anteriormente, un presidente de un partido, como fue Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer, los dirigentes, aunque fueran del máximo tribunal de ese partido, tenían respeto hacia el presidente. La decisión de los presidentes y las mociones se respetaban, aunque se discutieran. Y la última palabra estaba en la voz del presidente de la organización. Hoy se respeta eso. Hoy cualquier dirigente sale a hablar disparate y dice de todo de la organización y del presidente. Y si se toman acciones disciplinarias, se contradicen en el Tribunal Electoral contra el presidente de esa organización. Por eso el respeto se ha perdido. Y lo vimos con el PRD, con Miguel Vargas. Por más acciones que Miguel Vargas quiso hacer disciplinaria, el tribunal se la tumbaba o lo apoyaba. Y ha estado en ese. Lo mismo pasa en el Partido Reformista, pero la sorpresa más grande la tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández es el presidente de ese partido político que nada más ha tenido 2 presidentes, Juan Bosch y Leonel Fernández. La voz de Leonel Fernández en el PLD nada más sirve para los PLDistas seguidores de él. Sus expresiones, sus formulaciones solamente tienen espacio dentro del grupo que él acarrea, no dentro de la organización política de ese partido. Y eso es lo que más preocupación se tiene en esta sociedad, porque anteriormente se tenía previsto de que en cualquier partido surgían cualquier cosa y era normal en esos partidos. Donde no era normal era en el Partido de la Liberación Dominicana, donde todos entendíamos que la situación se resolvían dentro del comité político y de allí se emanaba la solución y venían las direcciones y el acatamiento de sus dirigentes ante las imposiciones de su comité político. Hoy eso no funciona porque ni se reúnen, ni pueden reunirse por la diferencia abismal que existe dentro de esa organización política. A los extremos, que ya vimos cómo el Senado de la República acaba de dictaminar 17 de sus 32 miembros de que ellos van a apoyar primarias abiertas y simultáneas, contradiciendo la decisión y actitud que ha asumido
el presidente de esa organización política. Y son los dirigentes, hoy senadores de esa organización política, los que están contrarios a la petición de su presidente. Eso te dice a ti que no puede haber respeto. Y que de por sí, en la Cámara de Diputados hay una oposición a esa decisión, en una parte a favor de Leonel, como pasó en el Senado, que una parte de los senadores abandonó el hemiciclo o no fue, apoyando la decisión del presidente de ese partido. Y estamos hablando del partido de gobierno. Estamos hablando del partido que tiene la mayoría senatorial en el país. La mayoría congresual, porque también tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero no hay una decisión coercitiva entre sus dirigentes. Dentro del PLD, dentro de la organización, su máximo tribunal, que es el comité político y no el comité central, ni siquiera se puede reunir. ¿Cuál es la razón por la cual existe esa divergencia que en el pasado no existía? La lucha por la presidencia de la República, las intenciones de que no haya una modificación a la Constitución, el juego de quién puede ser el candidato en unas primarias internas. Eso es todo lo que se está discutiendo, no es otra cosa. Entonces el magnicidio en la política dominicana, que anteriormente había arropado a otros partidos políticos, ya lo tiene a todos arropados, a la mayoría. Y eso es un peligro para la sociedad, un peligro que acecha. Fíjense que yo leí unos diputados diciendo, y algunos funcionarios que hablan de que no podemos seguir en esta lucha porque vamos a perder el poder. Se está pensando en perder el poder, no en la conducta, no en la forma, no en lo que se está haciendo que hace daño a la sociedad y a su organización. No, pensando en que van a perder el poder y la forma de vida que viven. El interés no es la conducta, no es la moral, es el poder. Y ayer vi también la lectura aconsejada del presidente de ese partido político y aspirante a la presidencia, con su legítimo derecho o no, porque lo tiene, alguien se lo quiere quitar. Y la lectura aconsejada es el proceso de la repostulación y modificación a la Constitución de Horacio Vázquez y la llegada al poder entonces, como consecuencia de eso, de Rafael Leónidas Trujillo Molina. ¿Qué mensaje está dando? ¿Por qué en estos tiempos hay que recomendarle esa lectura? Entonces, eso es lo que nos dice Henchi, que estamos camino al magnicidio político en la República Dominicana como consecuencia de la actitud de los políticos y de sus partidos. Tú sabes que soy de los que cree, Cuesta, que en la misma medida que va pasando el tiempo, me doy cuenta que hay mucha gente que ha tenido razón a lo largo de su vida, cuando no ha puesto ningún tipo de interés en la actividad política, porque entienden que los actuales no son los representantes más idóneos que podamos tener nosotros en la dirección política del Estado. Y esa representación, esa falta de idoneidad se puso de manifiesto precisamente en José Fouché, que su comportamiento en su época se convirtió como en una doctrina para todos aquellos que se insertaban en la dirección política de su época. Y digo que se convirtió en una doctrina porque para nadie es un secreto que no solamente aquí en la República Dominicana, sino en toda América, hay políticos que ciertamente a lo mejor no conocen a Fouché mínimamente, pero son fieles seguidores de Fouché. Asimismo, quizás a lo mejor nunca habían oído hablar de él, pero son fieles seguidores de Fouché. Una copia clara y definida de Fouché. Sin embargo, ellos no lo conocían, no lo conocieron, ni conocieron a la autoridad. Quizás a lo mejor te oyen hablar de José Fouché, pero ellos no saben quién es esa persona. Pero que a lo largo de toda su vida ha logrado conseguir muchos adeptos en todo el mundo,
producto de su conducta y comportamiento cuando han estado en direcciones y estamentos políticos de sus respectivos estados. Y hay que decir también que aquí en la República Dominicana yo estoy comenzando a darle la razón a mucha gente que me he mantenido hablando con ellos durante mucho tiempo por su apatía a la actividad política. Y digo su apatía porque muchas veces el bienestar tuyo en un momento determinado va a depender de una acción política. Y por lo tanto, el ser humano no puede estar ajeno a lo que son las acciones políticas que se implementan a través del Estado, a través de la dirección política del Estado. Porque el hecho es que aquí en la República Dominicana hay una importante y considerable política social de protección a todos los ciudadanos. Eso obedece a una acción política. Entonces usted, que será el beneficiario de eso, entonces usted no puede estar al margen de lo que sería esa acción política. Por lo tanto, lo que quiero decir es que todo lo que converge a lo interno de una sociedad, desde el punto de vista de la dirección del Estado, obedece a una acción política. Y quien tiene la opción democrática para dirigir el Estado son los partidos políticos, porque se llega a dirigirlo a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos están compuestos por personas que ejercen acciones políticas que en la mayoría de los casos no es para el beneficio colectivo, sino para el beneficio individual, de acuerdo a sus intereses personales, como lo practicó Fouché. Entonces, hay que decir lo siguiente. La República Dominicana, señores, no va bien. Miren, no va bien. Porque el hecho de tú tener en un momento determinado el dominio o la hegemonía política de la dirección de un Estado no te lleva a ti a transgredir, a pasarte, como dicen los muchachos, de lo que pueden ser tus decisiones y tus aspiraciones, que en un momento determinado podrían tener cierta legitimidad democrática. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que además de uno poder en un momento determinado entender de que la política es el arte de lo conveniente, pero también es el arte de lo conveniente, pero pues es de lo que conviene a todos. No de manera individual. No es de manera individual, que es otra mala interpretación que se ha querido dar siempre de la política. Es lo que conviene, pero no el plano personal. Es lo que conviene colectivamente. Sin embargo, aquí en nuestro país, esta gente que está dedicada a actividad político-partidista y que llega a la dirección política del Estado, tienen totalmente desairada a una parte importante de la población dominicana, solamente por sus intereses, no los intereses de la colectividad. Y eso es una pena, porque al final ellos irán al zafacón de la historia y ellos tendrán hijos y habrá hechos y acciones en un momento determinado de su responsabilidad política y social que tendrá que ser cuestionada, y ellos serán quienes cargarán con la consecuencia junto a sus familiares. Entonces, aquí en nuestro país, en los actuales momentos hay una desesperanza muy grande. No es verdad, y gracias a que estamos en la era de la información y de la comunicación, que han aparecido alternativas diferentes a los medios convencionales como estos, que sirven para llevarle la verdad a la gente, sino que la gente a través de sus propios medios está dando a conocer su indignación, su descontento, mostrando la incapacidad de quienes nos dirigen, la falta de lealtad, los actos de traición, la indiferencia, como es el caso de los haitianos, que nos tiene a todos y sin embargo no se conoce una política. La gente siquiera mínimamente está pidiendo que se ponga en ejecución, que se aplique la ley de migración, y sin embargo eso la gente clama en el desierto para ver si aunque sea un poquito se puede tratar de ver cómo podríamos paliar esta ocupación pacífica que está teniendo nuestro territorio. Entonces, consciente de todo eso y todos estos elementos, nos lleva a decir de que ciertamente estamos cerca
de el fin de los partidos políticos como organización llamada a dirigir el Estado para que a través de esa dirección se pueda tener un rumbo y un camino mejor que sea diferente ante este que estamos recorriendo, lamentablemente los dominicanos. Pero hay que tener en cuenta, señores, también, de que nosotros tenemos que tratar de ser lo más consciente posible de la situación, porque cada cual tiene un cerebro y no puede permitir de que a ti te digan y te pinten los espejitos como debe ser. A mí me hablaba ayer una persona vinculada a las plantas que se están construyendo en el país, que es la tea de la discordia en este momento y un clavito en el zapato para el gobierno, como son las Catalinas. Y la información que me daba esa persona de ahí dentro, a mí lo que me dio fue pena. Y más saber que le están vendiendo a la población de que este problema de casi 60 años se va a resolver cuando al fin y al cabo no es más que otra acción política. Pero a pesar de que hay gente que lo ha dicho en el país, de que las Catalinas irían a terminar con los apagones de la República, a pesar de que ellos lo han dicho, por su visión, por su conocimiento, ya hay gente del pueblo que sabe que eso no será posible. Y con toda esta conversación con estos técnicos que trabajan en Punta Catalina, porque no es que son de fuera, no, que trabajan en Punta Catalina, 1 y 2, y lo que está pasando allí, eso parte de la madre. Eso no tiene madre, como decía mi mamá, ñaña. Eso es increíble lo que se le está vendiendo a esta población, esta falsía. Sin embargo, yo soy de los que creen que todo esto tiene que ser para bien, porque el rumbo de la República Dominicana tiene que darse sobre la base de que suceda todo esto para que cambie de rumbo. Sin embargo, sé que en el sector político de la República Dominicana esas esperanzas en la actualidad no están claramente definidas o descifradas, saber cómo podían suceder en el futuro. Porque esto que nos está dirigiendo a nosotros, porque hay que decir esto que nos está dirigiendo a nosotros, lejos de dar vergüenza, lo que da es pena. Pero lamentablemente ellos saben que están dirigiendo a una sociedad con amplios niveles de ignorancia, con mucha incapacidad, con falta de conocimiento y de interés incluso por las propias cosas. A mí me da mucha pena cuando gente de mi entorno aspira y desea a muchas cosas y no saben que siendo indiferente a las acciones que se implementan desde el Estado con la incapacidad y el desinterés y la falta de eficacia de quienes nos dirigen, no saben que ese sueño, esa aspiración se pone más lejos. Pero aquí hay gente que no le interesa todo este tipo de cosas. Eso somos nosotros que tomamos los medios de comunicación y prepararnos y expresarnos y decir cosas. Hay otra gente que no le interesa, atentando contra ellos mismos y que son indiferentes incluso. Pero yo creo que nada es eterno, ni siquiera la propia vida. Y ese magnicidio político de que habla Cuesta Curi, yo también lo creo. No, porque en el mundo nada es eterno, ni siquiera la propia vida. No, sí. Todo concluye, todo termina. Sí. Pero esto, yo quisiera que cuando concluya termine de la mejor forma. Porque también cuando situaciones como las que pasa el pueblo dominicano producen y necesariamente producen esa transformación, ese vuelco, es de manera violenta, como dice la sociología y como dice la historia de otras naciones. Todo tiene su final, nada es eterno. Así es. Lo que pasa es que hay cosas que terminan pacíficamente. Y otras. Como termina la vida, y hay otras que terminan violentamente produciendo la pérdida de grandes vidas. Mira, pero la República Dominicana, señor, así es, Genchi. por más que nos digan, no va bien. Mira, Genchi, quizás cuando uno hace el enfoque de lo que puede ser un magnicidio político, uno tiene que basarse de que la comunicación y el periodismo, y de eso
Henchi es un buen seguidor, no solo se basa en la noticia del hecho. La información que se vierte a la sociedad en los diferentes medios de comunicación se hace sobre la base del hecho, no de la causa. Y es tan importante la causa para usted poder describir el hecho. Mira, perdón que te interrumpa. Una de las razones por la cual se dice que no todo lo legal es justo es porque solamente lo legal es justo. Castiga el hecho. Sí, así es. Pero la causa entonces, no la trata. O sea, nosotros... No se busca las razones. Aquí, Henchi, cuando hacemos los comentarios, lo hacemos sobre la base de las causas, reconociendo el hecho. Correcto. Pero sin olvidar las razones por las cuales surgieron esos hechos. Exacto. Porque si usted no describe y no conoce la razón que motivaron a ese hecho, positivo o negativo, lo puede llevar a una distorsión y a un pensamiento y a una actuación y a un comportamiento muy lejano de la pura realidad, que es lo que estamos viviendo con los políticos. Y por la razón que yo llevo y digo, el magnicidio de la política. Todos sabemos que un magnicidio es un asesinato en términos reales. Pero ¿de qué estamos hablando? De que se está tratando de asesinar a la política. ¿Y quiénes la están asesinando? Pues los políticos y los partidos. No le está asesinando el pueblo. Son ellos con sus hechos. Pero no han querido verificar las causas que están llevándolo a ellos a ser su propio suicidio, a ser sus propios criminales, de lo que ellos mismos han creado. Como cuando una familia, un padre crea, y entonces sabe que esa es su familia, es él mismo el que la mata. Los políticos están matando a los partidos políticos. Y se están matando ellos mismos. No lo está matando nadie. Pero de paso están atropellando y destruyendo la moral, la conducta, la confianza de la sociedad. De eso es que se trata lo que nosotros enfocamos. Eso es la base de las causas que están llevando a los políticos a ese magnicidio, a ese enfrentamiento que anteriormente no veíamos. La unidad de los partidos era muy común. Se ha roto la unidad. Ahora, ¿cuál ha sido la razón por la cual se ha roto esa unidad? El dinero, las ambiciones dentro de los partidos políticos y de los políticos de manera individual y apandillados es lo que ha generado el distanciamiento a los internos de los partidos. Porque hay grupos que dicen, a este grupo le fue bien, pero no me dieron de comer, lo cogieron para ellos solos, hay que sacarlo. Entonces se suma un grupo para sacar el otro, pero del mismo partido, no de afuera. Pero el de afuera también está en lo mismo. Y hemos creado un caos del que Henchi hacía referencia, en lo cual la gente, la sociedad, ya no saben quién creer, quién dice la verdad y quién miente. Lo más común es que la gente entienda que los políticos mienten, no que hablan verdades, como era en el pasado. Usted no dudaba de lo que Juan Bosch dijera. Es más, ni de lo que dijera Balaguer, ni Peña Gómez. Pero ahora resulta que usted no sabe a quién creerle. Porque si dentro de los mismos partidos hay una lucha tan tenaz que es de imaginarse si no fueran del mismo partido, Henchi. Si no fueran del mismo partido, ¿cómo sería? Y a lo que han sido capaces, a lo interno de los mismos partidos, contra sus mismos compañeros de décadas de estar juntos. Eso lo vivimos en el 86 en el PRD, entre Jacobo, Peña y Salvador. Todos conocemos el resultado y el fin. Lo que le tardó a ese partido volver al poder.
como consecuencia de ese magnicidio a lo interno del PRD. Y como lo sabemos, del magnicidio creado por Balaguer contra Jacinto y otros dentro del Partido Reformista. Y el que luego hizo Hipólito dentro del PRD. Y del que se está viviendo en el PLD entre Danilo y Leonel. Porque no es que lo decimos porque queremos inventarnos. Es porque eso es lo que estamos viviendo. No es porque querer hacerle daño a Leonel, ni a Danilo, ni a Hipólito. No, no, no. Lo que le están haciendo daño a la sociedad son ustedes, con su actitud. Y a quienes creemos que la solución del país está en manos de ustedes. Y que ustedes son los que tienen que hacer posible que las cosas sean viables, transparentes, limpias, pero no de la manera que se está viviendo. Entonces, por eso es que lo que se vivió ayer en el Senado de la República, con la actitud de 17 senadores que se apandillaron y le dijeron a este país que ellos iban a apoyar las primarias abiertas y simultáneas. Pero vimos al CONE que está haciendo un comunicado diciendo que deben ser los partidos políticos que tomen sus decisiones a los internos como debe ser. Pero es el mismo CONE que ha apoyado todas las divergencias que existen en los partidos políticos y los gobiernos. Es el mismo CONE. Y el que ha ido al Congreso a decirle a los congresistas lo que a ellos les conviene. Por eso es que los congresistas no le escuchan. Porque es que todos han participado en cosas que no han sido factibles para la sociedad en un momento determinado. Sí, eso es la misma camada. Entonces, sí, por sí, eso claro, es claro, que hay claro problemas. Sí, claro. Entonces, cuando uno grita que a lo mejor tiene la razón, el otro no le hace caso. El otro no le hace caso. Porque dice, ¿de qué tú estás hablando? Se han prestado para la misma vaina. Si tú viniste aquí a decirnos nosotros que esto, que estaba bien, que nosotros lo íbamos a hacer bien, tú no pagaste para que salga mal. Exactamente. Entonces, ese es el problema que tiene la sociedad dominicana. Ahora, y del que hablamos, que el magnicidio de la política va a gastar el país, no solamente a los partidos, nos va a llevar a todos de paso. Pero siempre las sociedades sufren más cuando este tipo de situación se da a lo interno del partido político de turno. Porque entonces ese pugilato sí, afecta a todo. Afecta a todo. Afectó a la sociedad aquella situación de Jorge Blanco Jacobo Masluta. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Afectó a la sociedad incluso aquel lío de Jacinto Peinado y de Balaguer. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces ahora está afectó a la sociedad la actitud de Atuay de Can. Exactamente. Hipólito Mejía. Y en un momento de gobierno. En un momento de gobierno. Y afectó a la población también. Sí. Aquella situación de Balaguer con Rafael Augusto Lora, ¿te acuerdas? Sí, en el 70. En el 70, ¿tú entiendes? Sí, que inclusive Augusto Lora sacó su oficina del palacio y la llevó al Hotel Embajador. Y la llevó al Hotel Embajador. O sea, la vicepresidencia. Grupo, y Movimiento de Integración Democrática. Sí, el MIDA. Entonces, tú comprendes, o sea, es una serie de conductas reincidentes de los partidos. En el pleno ejercicio. Entonces, porque por eso es que hace daño. Ahora este pugilato, esta lucha de intereses entre Leonel y Danilo está llevando a eso, a ese espectáculo deprimente del día de ayer en el Senado de la República. No, y que no comenzó ayer. Porque recordemos que en el 2006 el actual presidente de la República sale de gobierno en el 2006. Danilo Medina sale del gobierno que el actual presidente, por lo que él entendía que estaba ocasionando a lo interno del gobierno y del partido. Incluso se aleja hasta del partido. Se aleja de todo el mundo. Eso es verdad. Entonces, eso ha continuado. Entonces ahora hay que decir lo siguiente con relación a esto, Cuetacuri. Y es que este tipo de afección, de situación calamitosa que se da en el país, producto del comportamiento de la lucha de intereses de los partidos políticos, fundamentalmente el que está de turno, y es de que es tanto el daño que causa, que uno cree que la sociedad dominicana se paraliza y que comienza el desastre. Porque ahora todo el mundo está en este pugilato de Leonel y Danilo, y esta imposición, que para mí es una imposición, querer venir a plantearme a mí dentro de mi casa, en donde está mi familia y que es dirigida
por los miembros de la familia, quería venir a imponerme lo que yo debo hacer internamente cuando yo tengo una estructura que es el hogar, es la familia, que es de carácter privado. Porque cuando los empresarios dicen eso, es que es verdad. Es que cada grupo selecciona la forma en que funcionará para luego adecuarse a las leyes nacionales. Sin embargo, este show de ayer es el comienzo del que puede costarle a toda la sociedad el querer imponérsele algo que ya en estos tiempos no puede ser, no en la sociedad dominicana, sino en todas las sociedades del mundo. Porque lo que impera es, lo que dicen muchos de los bloques opositores, es de que eso debe consensuarse o dejar a cada cual que dentro de lo que es su organización pueda real y efectivamente decidir la forma en que seleccionará sus dirigentes, sus candidatos a los diferentes cargos y luego presentarlo, aplicando a la consideración de la ley general a toda la sociedad. Pero lamentablemente no es así. Y ese pugilato entonces está llevando a la intranquilidad, a quebrar la mínima paz pública que tiene la nación, porque una nación no puede tener paz pública cuando hay problemas de delincuencia, robo. Ayer asaltaron un banco y asaltaron un camión de valores. Una sociedad donde hay problemas de empleo, de salubridad, migración ilegal desbordante, falta el sistema de salud colapsó, no hay energía eléctrica garantizada, no hay un sector político creíble, no hay confianza, hay desesperanza, problemas de legitimidad, de efectividad jurídica, y hay una serie de cosas, entonces, que nada de eso puede impedir de que esta sociedad se mantenga en eso. Pero de que también el sector político de turno sea que se encargue de eso. Entonces ya la situación es más peligrosa aún. Sí. Todavía. Yo quiero acompañar los buenos días a los amables televidentes de Primera Hora, preguntándole a Santiago, que es el decano del trío, el más viejo, el que si Dios le da vida va a llegar más rápido a los 95. Y a Henchi Suero, que es un gremialista, un batallador. ¿Para qué es un padrón de un partido? O sea, ¿cuál es la importancia del padrón de un partido? Y de tú inscribirte. En un partido. Primero inicia, ¿para qué tú te inscribes? Y de lo que antes se hacía, el cruce, porque tú no podías aparecer en dos padrones. Exactamente. Sí, eso era normal. Claro. No, espérate. Carlos Suero aparece en el partido de la Uyama. No puede estar en el partido de la Yuca. No, exactamente. Porque él es miembro de ese padrón. Exactamente. Se supone que el PRM, ahora en su convención, tuvo un problema porque había un cruce con unos 60,000 que eran miembros de otro partido y no podían ser parte del PRM. Y el PRM celebró su convención interna con su padrón que hicieron de 600,000 y pico de personas, sacando de ese padrón los 60,000 que se hablaba. Con sus altas y su baja quedó correcto. Exactamente. Porque yo no he visto a nadie. Entonces, pero aún así, en el mismo caso del PRD, aunque le anularon su convención de delegados, pero los delegados que estaban en el Estadio Olímpico eran miembros del PRD, del padrón del PRD. Correcto. Ahí no había ningún delegado del PRM ni del Reformista. Correcto. Ni yo que no pertenezco, llegué aquí. Aquí estoy yo como delegado del PRD con una... No. El que estaba ahí dio crédito de su militancia en ese partido. Correcto. Y por eso fue. Sí. Se sintió convocado. Además público. Y fue público. Entonces, si yo no soy, yo no voy. Exactamente. Entonces, el tema está, desde el punto de vista que yo lo veo, Henchi y Santiago, es las manos del poder que son muy peligrosas y tentadoras. Y son muy largas también. Y ambiciosas. Porque las manos del poder como que son largas y llegan a todos los extremos, llegan a todos los lugares, sin tener ningún tipo de escrúpulos para nada, ni guardar las apariencias. Eso es lo grande del caso. Entonces, antes, y miren señores, si hay a un partido que no le luce el tema de que supuestamente una matrícula senatorial encabezada por el partido de gobierno de mi Congreso, al que menos le luce al PLD,
Porque usted sabe la vuelta que tenía que dar ante una persona para ser miembro del PLD. Círculo de estudio, que tal cosa. Y si usted no pasaba por ahí, usted no era miembro del PLD. Simpatizante simplemente. De afuera. Sí. Usted era convocado para algunas cositas. Amigo, pero no más de ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir Sí, con pero había, esto? se llama Comité de Amigos PLDistas. Comité de Amigos PLD. Sí, yo sí, te sí. digo. Que los CTP. Tenemos en línea al compadre Alipio Coco Cabrera, que está desde desde New Jersey ahora mismo, viendo el programa a través de las redes. Compadre, estamos en pleno comentario del matutino. Le voy a pasar a Santiago. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al que menos le luce al PLD. Porque el PLD hacía su cosa con un sectarismo y un anillo hasta cierto punto, Henchi. Porque si tú no hacías el círculo de estudio y tú no pasabas por una serie de cursillos que ellos daban, usted no podía ser miembro activo del PLD. Y por eso que tú ves que en el PLD existen lo que se llaman los intermedios. Sí, comité intermedio. Porque esos comités intermedios era la puerta para tú entrar a tú ir resolviendo y dando paso para tú lograr una militancia activa en el PLD. Pero tú no sabes Entonces que ya todo eso se perdió. para tú ser miembro del PLD, tú sabes que tú tienes que buscar una carta de buena conducta. ¿Entiendes? Entonces yo te De no pregunto- antecedentes penales. Eso era lo primero. Entonces, Oye, Y eso eso. estaba dentro de la legalidad. Correcto. entonces Ahora yo- tú encuentras, perdón, Carlos, para no dejar pasar eso. Delincuentes. Ahora tú encuentras que, por ejemplo, Inscritos en el PLD. no inscritos. Con- no. con antecedentes penales. No solamente inscritos, sino que senadores, como el caso del senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, han dado todos los quien partidos. fue acusado, Ese otro trago. Eso acusado por el mismo PLD cuando llegó al gobierno. Sí, claro. Se fue por el por mismo La Piña por el- vestido de mujer. Sí, para allá. Ese senador que ayer, y él ese del auspiciador de que sean Sí, primarias abiertas y simultáneas, No, y que era un fiel seguidor de Leonel Fernández. No, pero hay un dato, espérese. Ahora Santiago. cambió. No lo Señores, deje- por no lo eso deje digo tan que el sencillo ahí. transfugismo, No lo deje tan sencillo No, ahí. espérate. Oiga lo que dijo ese señor. ¿qué más dijo? Que si Danilo quiere continuar, hay que modificar la constitución para que él se quede. Lo dijo Adriano Sánchez Roa. Entonces, con Y que un si en antecedente el así, 19, que si en el 19 eso es. Danilo era el que estaba adelante, Sí, hay que cambiar la pero constitución. eso es. Oye, oye, eso es Pero mira acá, un pero que senador. Danilo estaba adelante. Hoy Danilo va a decir que está atrás. no, yo no sé. Los funcionarios del gobierno van a decir que Danilo está atrás. Pero oye, Hoy ¿quién que forme parte del funcionariato del gobierno de Danilo Medina va a decir que Danilo está atrás? No, jamás. Pues es una cosa hasta sin sentido lo que dijo Adriano Sánchez Roa. Pero eso es un bárbaro, porque solamente en este país, Adriano Sánchez Roa es senador de la Sí, República. así es. Por la sociedad que- pero- en este país. No, mire, Y mire. el culpable de que hoy Adriano Sánchez Roa sea senador de la República es el Partido de la Liberación Mire. Dominicana por intereses. Mire, Porque yo no creo que el pueblo de Elías Piña se merezca un senador de esa estatura. mire, yo le Un voy- tránfuga de todo Mire, yo lo que le- puede haber. Yo le voy a decir una cosa a usted. Oye, esta pequeña anécdota, Frank. Yo recuerdo que cuando, siendo yo muy jovencito, yo tenía problemas con un profesor que se llamaba Jorge Washington en San Juan. Y era que Jorge Washington me estaba llevando a un tema medio peligroso. Cuantas veces en el aula, en el Estaba liceo, empujando. había que leer algo, lo que sea, él paraba al locutor y yo me paraba de que con mi voz y mi cosa, a leer cosas ahí en el liceo. Y yo le decía al profesor, usted me está metiendo a mí para el medio y se le está olvidando algo. ¿Qué se me está olvidando? Digo, mire, el que trabaja en medio de comunicación y el que decide hacer esfuerzo por mantenerse, aunque sea como una mínima figura en los medios de comunicación, tiene que andar por la derecha. Pues yo recuerdo que Henchi me decía, y todavía lo decimos, el tipo más fácil de ubicar es el que trabaja en un medio de comunicación. Sí. Porque si usted tiene problemas con la gente, sea que usted le debe, o tiene lío, tiene fullería, o tiene deuda, o tiene lo que sea, o la gente sabe cualquier tipo de cosa de su vida, lo espera ahí en la puerta del medio de comunicación, entrando o saliendo, lo espera, lo va a encontrar, porque usted tiene que llegar ahí. Usted tiene que llegar ahí. O si en un caso hipotético, o lo van a escuchar o lo van a ver. Sí, sí, sí. Cuando Adriano Sánchez Roa comenzó en la televisión dominicana con un programa de desafíos que él tiene, Ay, ese bárbaro. cuando él comenzó ese programa, Frank, yo me dije, Violando las reglas Digo yo, senatoriales. digo yo, Porque un senador no debe tener programa de pero televisión. pero no obstante a eso, yo dije, miércoles, pero este hombre tiene mucho tupé. Porque cuántas veces lo vean en televisión le va a refrescar a la gente Sí. lo que se dice de él y lo que hizo. Lo que hizo. Porque, Y que después respondió también. Porque la historia de él en el Banco Agrícola está ahí
Eso nada más hay que ir a... Engavetada. Claro, eso nada más hay que ir a los medios de comunicación. Sí, los periódicos de la época te dicen todo. Es igual como Periódicos. cuando yo veo a Tito Hernández en las redes sociales y que haciendo comentarios y hablando de cosas en las redes sociales. ¿Me acuerdas de agricultura de una vez? No, de agricultura no. Yo me acuerdo del fuegazo de ahí del centro de los cerros. Sí, de al lado del agricultura. Congreso Nacional. Sí, sí. Ese fuegazo que nada más fue ahí que se quemó Sí. el asunto. Entonces nada más se quemó donde estaban los cuartos. Y me acuerdo donde Balaguer le dijo que hasta el FBI iba a traer Sí, sí. para que investigara y la CIA, para que investigara lo de... Porque el ese- problema fue que ese fuegazo... Sí, es verdad. Hay gente, mira, yo no había pero reparado ven en acá, eso. ese Oye, fuegazo, hay ¿no? gente que tiene Sé que mucho los de cosas, todo. como dice la gente del Mucho de pueblo, tú todo. oye. Pero ven acá. Ese fuegazo nada más fue donde estaba... Toda la parte administrativa y financiera. Sí, y se ¿Dónde estaba el fue contrato volando de los japoneses se fue de Taiwán? se fue volando 36 millones de dólares ahí de Que no fuetazo. aparecieron. No, pero eso fue lo que Que fueron se en quemaron, dólares. pues. Eso fue lo que fueron en dólares. Sí, lo y que lo se que se llevaron. fueron en euros. Sí, y se fueron en pesos sí, dominicanos. sí, Por eso sí. fue que Balaguer salió del carril y dijo, hasta el FBI yo voy a traer Sí, para que averigüe esa vaina. No, pero que Señores, hayan cosas. Balaguer sabía todo lo que fue que lo mandó a quemar, porque Exacto. fue él mismo que lo mandó a quemar. Y bueno, para tapar la vaina. Fue para tapar lo y que entonces había. después el fuetazo que le dieron un bajón a Tito Hernández. Sí, pero en el caso de... Pero después de eso, Tito Hernández no ha vuelto a ser Tito Hernández más nunca No, en su pero vida. y Adriano, ¿quién Pero de lo que te estoy lo diciendo. convierten? Pero que tú dices que tiene un programa de televisión. La ley 340-06, él tiene publicidad del Estado. Y que se lea entonces, siendo él un senador de la República, donde se aprueban las leyes, que dice que la ley 340-06, a nadie que es funcionario del gobierno o congresista, alcalde, que esté en el Estado, puede recibir dinero en materia de contrato del Estado. Y eso es una violación. Y él es senador y tiene un programa y recibe anuncios. Anuncios. Pero lo grande del Y caso es el que sale, como dice Carlos, al frente para decir todo lo que debe de él, porque es el vocero de decir las cosas que la sociedad no quiere y que entra en conflicto en el PLD. Es Adriano Sánchez Roa el que sale con el pecho y si hay que modificar, modificamos. Sí, así mismo. Y él fue el primero que dijo en esta semana, y creo que en la semana anterior, de que se iba a aprobar en el Senado primarias abiertas y simultáneas. Fue él que lo dijo por encima de la comisión y de todo. Bueno, y es el primero que sale en la foto. Y sumado a eso, entonces fue que dijo Pero por Dios. dijo que si en el 19 Danilo quería reelegirse y Danilo estaba en la delantera, pues que solamente había que reformar la Constitución de la República Dominicana, que de hecho, la Comisión Europea para Asuntos de Derecho, reunida en Viena, acaba de decir que para los países de América Latina, el tema de modificar la Constitución lujosamente para acomodar una reelección es una situación crítica, difícil y lamentable. Y justamente se está tocando eso ahora. Entonces, Sí, ahora salta justamente... Fíjate el caso de la OEA también, Sí, de Almagro. Claro, de Almagro. O sea, organismos internacionales sí. ahora le están poniendo atención Y a Adriano eso. Sánchez Roa no leyó. Entonces donde yo también quiero ir es, por ejemplo, yo ayer estuve en 2 reuniones que tienen que ver con asuntos de publicidad y de medios. Y uno tiene que hacerle honor a la lealtad y a la amistad. Sí, claro. Yo no puedo bajo ninguna Son valores circunstancia humanos, eso. presentarme en ningún lugar, hablar de el matutino Primera Hora sin hacer mención de Jeffrey, de Anthony, de Frank, de César Sánchez, de Eric, de Santiago Cuesta Curi, de Genchi Suero, de Fran Liranzo. Yo no puedo, porque esto es un equipo que está aquí a las 5:30 de la mañana, día tras día, para salir ahí al aire, a compartir con ustedes esto. Entonces, donde se va a hablar de esto, yo tengo que hablar de un equipo. El equipo, correcto. Porque es lo que me va a hacer a mí sentirme tranquilo de conciencia de que yo estoy yendo a hablar de un equipo y que los resultados sean buenos o negativos, el equipo entero que se le pega. Sí. Entonces, el asunto de la lealtad, de la fidelidad, de la sinceridad, De la transparencia. de la transparencia en todo lo que tiene que ver con recursos, con trato, con dinero y con política, es un asunto delicado. Yo quiero preguntarle al senador Adriano Sánchez Roa, ¿quién fue que le abrió las puertas a él en el PLD? ¿Quién fue don Adriano que cuando usted llegó de estar corriendo en Haití y en otros lugares,
le abrió las puertas en el PLD hasta el extremo de hacerlo senador, que usted todavía al día de hoy es senador. Y usted, mire, usted acabó con el Partido Reformista. Con Hipólito, se acercó a Hipólito también. ¿Usted se acuerda que se acercó a Hipólito también? claro, Espérate, claro. espérate. ¿Usted se acuerda? Espérate, antes de que tú sigas. No, espérense. La Alianza Rosada. Espérense. Quien trae a Adriano Sánchez Roa al país, después de ser perseguido 96-2000 por el PLD, por los asuntos de los 400 millones en el Banco Agrícola, es Hipólito Mejía en el ¿Y lo que estoy 2000. diciendo? Y lo trae desde Panamá. Hipólito lo trae, viene, lo manda a buscar. Y aquí le arreglaron el mundo. Le arreglaron el mundo, le arreglaron la Le cama. arreglaron la cama ahí en la fiscalía, donde estaba Massimín como fiscal del distrito. Y le arreglaron su mundo. Y terminó en la alianza que hubo en el 2002, Sí, la Alianza Rosada. que apoyó Hipólito Mejía a Adriano Sánchez Roa para ser senador de la República en Elías Piña en el 2002. Y cuando salió en el 2004, ya estaba sentado con Leonel Fernández, apoyando a Leonel Fernández en la campaña del 2004. Ese es Adriano Sánchez Pero Roa. que también por ahí están las declaraciones. Entonces sigue después Sí, lo que entonces, Leonel lo asume. Pero porque por ahí están las declaraciones Y después, que yo recuerdo ahora, porque el problema es que aquí hay gente que tiene muchos problemas aquí arriba y tienen a olvidar fácil cuando le conviene. Pero en Chisuero, Santiago, yo recuerdo que yo haciendo un programa en San Juan de la Maguana, en el canal de cable de Juan de Herrera. Yo tengo un joven que cuantas veces Adriano Sánchez Roa iba a San Juan porque había actividades del PLD. Oiga esto, Frank. Adriano Sánchez Roa convocaba a todos los muchachos que hacían cámara en San Juan y que andaban con grabadora. Lo convocaba para un sitio y le resolvía su problema a los muchachos para que le dieran publicidad y promoción a esos pronunciamientos de Adriano Sánchez Roa a favor de Leonel Fernández, que eso no tenía mamacita. Óigame, Dios en el cielo y Leonel en la tierra era que decía Adriano Sánchez Roa. Oye, ¿qué fue lo que pasó ahora? Porque Adriano Sánchez Roa sabe que Leonel Fernández está en contra de las primarias abiertas. Sí. pero él mismo fue de los que levantó la mano cuando se iba a hacer la modificación. Bueno, Exactamente. Pero, es de la que Leonel estaba en contra. Pero Adriano Sánchez Roa. Pero hay gente en ese. Pero Adriano Sánchez Eso fue de lo que Roa, salió y dijo que estaba de acuerdo. En el camino. Pero Adriano Sánchez Roa sabe muy bien que cuando él llegó al PLD, en la coyuntura actual de Leonel Fernández, la única diferencia es que él no está sentado en el solio presidencial, pero cuando Adriano Sánchez Roa llegó a las manos de Leonel Fernández, era Leonel presidente del PLD y presidente de la República Dominicana. Y por eso se le brindó toda la protección que se le brindó. Pero y lo grande del le voy a agregar algo más bonito y lo grande del caso es de ese personaje. que cuando se estaba armando el lío en Elías Piña para lanzar a Quirino a la senaduría de Elías Piña antes de que se le armara el lío, por encima de eso, de la propuesta que tenía Quirino Ernesto Paulino Castillo para senador, Adriano Sánchez Roa logró que Leonel lo apoyara por encima de todo. O sea, que Leonel le ha mostrado al tipo fidelidad, porque si algo hay que reconocer a Leonel es eso. El que se le acerca a Leonel en un momento determinado y le brinda la mano, Leonel, cuando llegó, oye, me le deja caer su pan. Sí, pero han quedado mancos. No le ha quedado manco, no, le han arrancado los dos brazos. Sí. Y si sigue jodiendo, le van a arrancar las dos piernas. Pero oye una cosa. ¿Usted no los golpes que le están dando a Leonel Fernández? Pues yo te voy a hacer un análisis breve. Señores, pero con toda esta gente que le ha pagado tan cariñosamente a Leonel Fernández, hoy si Leonel se sienta ahí, ¿qué es lo que esa gente van a hacer? Porque aquí hay mucha gente que hay que grabarla desde ahora. Hay que seguirla grabando desde ahora para si se da una coyuntura que Leonel Fernández tan siquiera es el candidato del PLD, ver esa gente que lo que van a decir. No, pero... esa gente sale con facilidad. Sale con facilidad. Pero ven acá. Es que no tienen el más mínimo escrupulo. Pero ven acá. Es que no tienen el más mínimo escrupulo. ¿A defender a Leonel? Sí, esa gente salen con A defender a Leonel y a querosear a Danilo. Pero ven acá. ¿Cómo es? Bueno. Pero ven acá. Espérate. ¿Cómo es? Espérate. Oye esto. En el 2011. Pero Carlos, escucha esto. De esos mismos 15, 17 días ayer, tú verás. Pero señor, espérese. Yo diría que todo. Hermano Bato aquí soy yo, pero déjeme soñar un poco. Déjeme soñar un ching. Vamos a ver. ¿Y usted cree que será verdad que Adriano Sánchez Roa se atreve a salir a hacer campaña por Leonel? Pero escúchame.
Pero ya Claro que lo va a con todo hacer. lo que me ha evaluado aquí. Ustedes recuerdan en el 2011. No, pero también. No, Los pero- 29 senadores No, pero Frank, que tráeme un fueron. chin de agua para yo. Óyeme No esto. me lo traiga nada, Frank. Oye, ustedes recuerdan en el 2011 Ay, mi madrecita. los 29 firmantes senadores Déjeme yo seguir. que fueron a Palacio. comiéndome mi guineíto con sardina a las 12 Sí, del yo creo que mediodía. sí, como usted dice. ¿Eh? Pero usted recuerda 29 senadores Ay, mamacita. que fueron a Palacio con una carta firmemente A pedirle a pidiéndole a Leonel Leonel Fernández que se reeligiera. reeligiera. Entre ellos, Amaro Iti Castro. Entre ellos Amable y entre ellos Adriano Sánchez Adriano Sánchez Roa, Sí, y que era Dionis de la Sánchez. voz Y cantante. Dionis Sánchez. Estaban todos. Y esa señora Sonia Mateo, que ahora la veo entre la fila de los primeros, de los 17 que están apoyando primarias Jesús, mi Dios, abiertas. es una mujer que dijo Pues, que mejor prefería Que le cortaran un Que le que brazo. le cortaran un brazo. Entonces, Ay, Dios entonces, Ahora, ¿y cómo ya que- para que ustedes ¿Y sepan, cómo que esa gente hasta gana dónde- esa No, no. senaduría? mío. ¿Cómo? No. eso es lo que nosotros Aquí no hay, decimos. no hay legitimidad electoral aquí. Por no, eso no, es, no, Henchi, eso que es- independientemente de todo eso y lo que nosotros hemos analizado aquí, en esta semana, no más tardar el viernes de esta semana, nosotros vamos a llevar este matutino porque queremos ayudar al director de Impuestos Internos, el licenciado Magino Díaz. Como hay una evasión de un 60% de impuesto físico de la renta de las personas, es de nosotros imaginarnos que dentro de ese conglomerado deben de estar los 32 senadores. Así es. Porque si ellos no son capaces de declarar con exactitud la ley 311-14, que es la de bienes personales, familiares de ellos, entonces, como yo declaro la mía, Carlos Henchi, y como Magín Díaz está pidiendo auxilio, Sí. porque hay una evasión de un 60%, y como yo, al igual que Henchi y Carlos, y el pueblo dominicano no queremos una reforma fiscal, y que el impuesto debe de ser recaudado y aumentado sobre la base de la evasión Correcto. que existe, un 60% de la persona física y un 43% de la retención de impuestos que hacen las empresas Correcto. y que se los roban. Correcto. Entonces nosotros vamos a hacer, conforme a las leyes que no amparan, que la de acceso, del libre acceso a la información pública, la 200-04, vamos a solicitar de inicio, primero, que los 32 senadores, incluyendo el señor Adriano Sánchez Roa, si han declarado sus impuestos del 2006 hasta esta fecha. Y después nos vamos a ir más abajo. Exactamente. Vamos a seguir buscando. Si año por año ellos declaran lo que tienen, lo que ganan, lo que gastan y lo que pagan, porque eso deben de pagar. Eso no me pueden salir a mí de que han recibido menos y han gastado más. Es imposible con un barrilito. Entonces, señor Magín Díaz, el matutino primera hora, se suma a la petición suya de apoyo a la evasión del 60% de las personas físicas que no pagan y que violentan y esconden lo que ganan y lo que reciben en el país durante todo un año. No, y además que él sabiendo que él sabe que puede decir y sabe quiénes son los evasores. Claro. Como él no lo quiere decir, entonces nosotros Le vamos a poner la cama para que él lo diga. nosotros lo vamos a decir quiénes son, porque ellos van a tener que darnos esas informaciones que ellos tienen y que no quieren decir. Y como nosotros no queremos reforma fiscal, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir quiénes son esos, comenzando por todos aquellos que participan en las elecciones para cargos electivos del país, comenzando por ahí. Bueno, retornamos más adelante con la continuación del matutino primera hora. Adelante, señor director.